noches. Esto es música y prédicas cortas. Bueno, hoy estamos una vez más aquí llevando la gran comisión que es llevar el Evangelio. Porque esa es la gran comisión. Todo aquel que se diga soldado de Jesucristo tiene que llevar la gran comisión. Por varias razones. ¿Cuál es la gran comisión? Llevar el Evangelio. ¿Qué es llevar el Evangelio? Esto que estamos haciendo, llevar el conocimiento de Dios. ¿Por qué nos es necesidad impuesta? Porque a través de llevar el Evangelio nosotros hallamos el conocimiento de Dios. De otra forma es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que preparar una prédica, obviamente tenemos que conocer la palabra y la llevamos. Y llevándola muchas veces, de esta forma llevamos el Evangelio. En otras ocasiones simplemente estamos hablando con personas y esas personas en ocasiones nos hacen preguntas. Y hay preguntas de las cuales no sabemos la respuesta, entonces tenemos que ir a investigar. Entonces poco a poco vamos llenándonos del conocimiento de Dios, el cual es el propósito de nuestra existencia aquí. El propósito de nuestra existencia es llegar a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, son varón perfecto a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, llegar a ser como Cristo en fe y conocimiento. Entonces es la fórmula perfecta de Dios, llevar el Evangelio. Todo aquel que se dice soldado de Jesucristo debe llevar el Evangelio. Que es la forma de hallar tesoros eternos, tesoros eternos. El Evangelio fue creado, Dios lo diseñó para que nosotros a través de él hallemos el conocimiento de Dios, agua de vida eterna, tesoros eternos. Entonces nos es necesidad impuesta necesidad, dice Pablo de Tarso en las cartas paulinas. ¿Por qué necesidad impuesta? Porque a través de llevar el Evangelio cumplimos nuestro propósito de existencia. Y por supuesto, Dios nos utiliza para juntar a los suyos, aquellos que predestinó desde antes del comienzo de los siglos para ver las riquezas de su gloria. Bueno, la prédica de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de algo que pareciera que todos saben, pero sigue siendo muy confuso. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Esa es la prédica de hoy. Vamos a ir, por supuesto, a través de la palabra a entender eso. La canción que vamos a cantar es una canción solo en guitarra, obviamente para el eterno Dios, y solo se llama ¿cómo no voy a decir? Y al final, quédense hasta el final, porque al final hacemos algo muy muy especial. Al final hacemos algo que se llama la oración de fe, lo cual Dios colocó como el primer paso en el camino hacia lo eterno. Y se llama la oración de fe porque obviamente para acercarse a Dios primero tienes que creer que le hay, ¿no? Y Él es galardoneador de aquellos que le buscan, pero tú tienes que creer. Entonces es una prueba de fe que hacemos juntos al final, la oración de fe. Entonces vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar para pedir que Dios nos guíe en este pequeño formato llamado música y prédicas cortas y que sea Él guiando. Padre amado, en nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme servirte, te amo infinito. Te pido, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, que seas tú enseñando, que seas tú guiando, que seas tú predicando, tú llevando el agua de vida. Yo solo soy tu mediador, utilízame para tu obra, Padre. Y lleva esta agua de vida a través de las redes sociales a muchas personas. En Cristo Jesús oramos, amén. Bueno, entonces vamos a empezar con la canción. ¿Cómo no voy a decir se llama esta canción? Alfa, espérate que mi perra me desconectó. Ahí está. Mira, no te muevas, chiquita. Ya. Mi perrita desconectó la luz. ¿Cómo no voy a decir
que te amo. ¿Cómo no voy a decir que tú reinas en mi corazón? Llegaste justo cuando más yo te necesitaba. Y has convertido mi vida en paz, amor, a infinita, infinita paz. ¿Cómo no voy a decir que te amo? ¿Cómo no voy a gritar? ¿Cómo no voy a gritar? ¿Cómo no voy a gritar? Cristo reina en mi corazón. Cristo reina en mi corazón. Ahora camino al lado de un león gigante. Que me protege y enseña por medio de su infinito, de su infinito amor. ¿Cómo no voy a gritar que te amo? ¿Cómo no voy a gritar? Cristo reina en mi corazón. Bueno, con mucho amor, esa era la canción. Y ahora vamos a pasar a lo más importante, que siempre es la palabra de Dios. Entonces la prédica de hoy dice, la prédica de hoy habla de algo muy importante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Esa es la prédica de hoy. Entonces, arranquemos por lo primero. ¿Quién es Dios? También preguntan rápidamente quién es Dios. Yo digo que es el Padre Eterno, Dios Padre Eterno, creador del cielo y la tierra. También diría que es mi eterno amor. Pero yendo a la palabra, diría que Dios es la misma palabra. Ya empieza a sonar algo extraño, pero es lo que dice la palabra. Dicen que Dios es espíritu. Entonces vamos primero al verso que dice que Dios es la palabra. Eso está en 1 Juan 1. Y dice así: en el comienzo de la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea que la Biblia, lo que nos dice ese verso es que la Biblia, esas ideas que están allí, son Dios. Suena un poco extraño, ¿no? ¿Cómo así que Dios es un libro? Vamos a otro verso que nos lo empieza a aclarar un poco más. Eso está en 1 Juan 5:7 y dice así: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Dios, el Verbo y el Espíritu Santo, el Verbo y la palabra. Y estos tres son uno. Aquí hay dos que nos están diciendo, dos versos, acabo de citar dos versos que nos dicen que Dios y el Padre son lo mismo. Miren cómo dice este:
Dios, el Padre, y aquí suma uno, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces lo que nos está diciendo ese verso es muy claro, que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. El Padre, el Verbo. Entonces nos preguntamos, ¿en dónde queda Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo. Y lo interesante aquí se vuelve interesante esto. Hay un verso que está eso está en Primera de Juan 4:15, y dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Y lo aclara así porque todos sabemos que hay muchas personas que piensan que Jesús es Dios, pero no, este verso dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí estamos hablando de quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo, son lo mismo, y lo mismo que la palabra, que es lo que nos dice este verso, 1 Juan 5:7. Ese verso es un verso tan misterioso y tan importante que muchas Biblias lo han quitado, en las católicas lo quitan, porque si nosotros leemos la Biblia entendiendo esto, que la palabra de Dios, el Espíritu Santo y Dios son lo mismo, se aclaran muchas cosas. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué hay personas que se confunden y llegan a decir que Jesús y Dios son lo mismo? No, Dios mora en Jesús. Vamos a este verso que está en Juan 14:10. Dice así: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está hablando de dos, ¿no? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. Dios, que es la misma palabra y que es el mismo Espíritu Santo, moran en Jesús. ¿Cómo deben morar en nosotros? ¿Por qué esto es tan importante? Recordemos que Jesús es nuestro guía, ¿no? Él vino a mostrarnos un camino. Y Él nos muestra cómo debemos hacer para que Dios, que es el mismo Espíritu y la misma palabra, moren en nosotros. Hace poco escuché a un chico joven que hablaba de la palabra y dijo algo interesante. Cuando le preguntaban esto, él dijo: piensen en esto, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero a la vez somos uno, ¿no? Digamos que Jesús es cuerpo Jesús, alma Jesús, Dios, espíritu, la palabra, y así funciona. El espíritu mora en Jesús. El espíritu es Dios, el espíritu es la palabra. Por eso cuando nosotros memorizamos la palabra, nos estamos llenando de Dios y Dios viene a morar en nuestro templo, que ese es el camino para llegar a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, como dijimos anteriormente. Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son lo mismo. ¿Y cómo hacemos que habite en nosotros como habitó en Jesús, que more en nosotros como moró en Jesús, o como mora en Jesús? Guardando la palabra, memorizando versos. Porque eso, cuando nosotros guardamos la palabra, Dios y Jesús vienen a morar en nosotros, porque ellos son uno. Por eso viene a ser un poco confuso, porque en un momento dice: no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, pero él no está diciendo yo soy Dios. Él dice: no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, porque en Dios habita Jesús, en Jesús habita Dios, en Jesús mora Dios. Miren lo que dice aquí en cuanto a este concepto que les estoy diciendo, que la forma para que Dios more en nosotros es guardar la palabra, y está clarísimo. Miren cómo dice en el Evangelio de Juan 14:23, dice: y Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, Dios viene a morar dentro de nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Ese es el camino para llegar a ser como Cristo. Pongámoslo en otras palabras: si nuestra misión es llegar a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo, tiene sentido que si nosotros tomamos los pensamientos que están escritos en la Biblia y los guardamos aquí,
Y aquí, pues poco a poco empecemos a pensar, a actuar y a ver el mundo a través del lente de Cristo. Tiene sentido, ¿no? Esa es la forma. Por eso tan importante que creemos el hábito de memorizar un verso diario. Es muy sencillo, uno diario. Ustedes se dan cuenta que yo memorizo todo el tiempo, por eso esta prédica prácticamente la estoy haciendo sin prepararla, porque la tengo aquí, porque he memorizado versos. De eso se trata, me he llenado de Dios. Puedo decir con certeza que Dios mora en mi mente y en mi corazón, porque es lo que nos dice la Biblia. Vuelvo y lo repito, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando yo guardo pensamientos de Dios, lo que estoy haciendo es llenándome de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Vencemos la muerte. Hay un verso que dice, de cierto os digo, que el que guarde mi palabra no verá la muerte. De esta forma, limpiamos nuestro corazón. Miren cómo dice este verso en Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, porque la palabra purifica. Pues imagínense, es Dios dentro nuestro, porque ya lo dijimos, Dios, la palabra y el Espíritu Santo son lo mismo. Pregúntele a un predicador, ¿cómo me puedo llenar del Espíritu Santo? Y es muy posible que no les conteste. Estos conceptos que siempre han estado en la boca de todos los creyentes siguen siendo muy confusos, pero la palabra los aclara. Lo importante es creerle a la palabra. Si ustedes realmente quieren conocer la verdad, tomen, después de que termine este video, tomen su Biblia y comprueben todo lo que les estoy diciendo y lo van a entender. Nuestro propósito aquí en la tierra es llegar a ser como nuestro ideal, que es Jesucristo. Suena ambicioso, suena muy grande, sí, pues es muy grande, esa es la eternidad, la gloria eterna, pero está escrito así, hasta que todos llegamos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Está en Efesios 4:17, para que lo comprueben. Entonces creo que quedó claro quiénes son. Dios el Padre, que también es a la vez es el Espíritu Santo y a la vez es la palabra. Dios. Jesús, el Hijo. Y la idea es que Dios mora en Jesús, se hagan uno, como nosotros nos hagamos uno con Dios. ¿Cómo? Guardando los versitos. Por eso la Biblia viene partida por versículos. No es casualidad. Cada versito que memoricemos diario queda aquí en la mente y en el corazón. Y eso es para siempre. Esos son los tesoros eternos. Bueno, se la predica hoy, espero que haya quedado clara. Ahora vamos a hacer algo muy importante, que es lo que llamamos nosotros la oración de fe. Posiblemente algunos de los que están aquí ya la han hecho, de los que no, por favor, vamos a hacerlo juntos. ¿En qué consiste la oración de fe? Se dice que es el primer paso en el camino. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie al Padre sino por mí. Entonces Jesús habla de ser un camino. Entonces vamos a leer lo que dice Romanos 10:8, del 8 al 10, y luego explicamos un poco y luego lo hacemos juntos, porque se trata de que lo hagamos juntos. Y tiene toda la validez del mundo. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, esta es la forma de comunicarnos. Y lo hacemos juntos. Tiene la misma importancia, lo está viendo Dios desde el cielo, lo hacemos juntos y todo empieza a cambiar. Todo empieza a convertirse de normal o malo a maravilloso y grandioso. Dios empieza a manifestarse en sus vidas. Les voy a leer de qué trata. Miren qué dice. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí nos está diciendo que si nosotros decimos en voz alta, confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Es la oración de fe. ¿En dónde se prueba su fe? Pues porque lo van a hacer. Ustedes tienen que creer en lo que les estoy diciendo acá para que lo hagan.
Y al hacerlo, Dios empieza a manifestarse en sus vidas. Recuerden esto que es muy importante. La relación con Dios debe ser personal. No debe ser ni con la iglesia, ni con el pastor, ni con el cura. Porque el día, después de que nos vayamos de este mundo, cuando estemos enfrente del tribunal de Cristo y Dios, allí vamos a estar completamente solos. Entonces ustedes tienen que empezar a construir una relación con Dios ustedes. Ahí se hace fuerte. Yo estoy aquí como mediador y les puedo ayudar en todo lo que me pidan, en la prédica, cualquier prédica que necesiten que hacemos, cualquier duda que tengan, con mucho amor se lo comparto. Obviamente yo no sé todas las respuestas, pero aquí están en la Sagrada Escritura y seguramente Dios nos ayudará a compartir esas respuestas. Pero la idea no es que sigan a Yeshua, no, la idea es que sigan a Jesucristo, que no sigan al pastor, ni al cura, ni a la iglesia, no, a Jesucristo, porque Él es la luz del mundo, Él es el camino, la verdad y la vida. Creen su relación con Dios a través de Jesucristo y solo de Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a hacer la oración. En este momento, como Dios nos lo enseñó, vamos a invocar al Padre por medio de una oración. Y en un momento dado yo les digo, repitan después de mí. Ustedes repiten en voz alta conmigo. Y ya pasamos la primera prueba. Dimos el primer paso hacia la gloria eterna. Cumplimos la oración de fe. ¿Listos? Vamos a hacerlo. Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme servirte. Tan solo soy un siervo inútil que hace lo que tiene que hacer, un soldado que te ama infinito, Padre. Te doy gracias por todas las personas que han llegado aquí, tú los trajiste aquí, y te pido que los guíes a dar este importante paso. Vamos a hacerlo. Repitan después de mí. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó ante los muertos. Te pido, Padre amado, que borres todas mis faltas, todas mis culpas, todos mis pecados, todas mis transgresiones, que me perdones. Y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, eso es todo. Los que lo hicieron, bienvenidos. Han dado el primer paso hacia la gloria eterna. Todo va a empezar a pasar en sus vidas. Todo va a empezar a cambiar en sus vidas. Van a empezar a tener sueños distintos. Personas van a hablar de cosas que antes no les hablaban. Van a empezar a ver a Dios en muchos sitios y en muchas formas. Está escrito, estando persuadidos de que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Ya empezó la buena obra. Si alguno por alguna razón no pudo hacerlo porque estaba en una situación que no podía hacerlo, aquí queda el video para que lo haga luego. Esto, vamos llegando al final de estas prédicas cortas. Como se llama música y prédicas cortas. Si quieren que hagamos una prédica acerca de cualquier tema, por favor escríbanlo. Si quieren que oremos por algún tema en específico, por favor háganlo. En la descripción del video dejo una aplicación que es una Biblia virtual. Por favor descárguenla para que empecemos a entrenar juntos, a llenarnos de estos tesoros eternos. Estamos aquí para servirles. De antemano, gracias por estar. Bendiciones infinitas, amor en Cristo. Si Dios lo permite, nos vemos el jueves.